bendecidos, prosperados y en victoria. Amén. Tenemos un cameraman que de entrada nos hace un paneo y después nos pone justito, ahí está, otro toquecito más, justito en el centro de la pantalla. Bueno, gracias a todos por estar, por encontrarnos en esta noche de, del mes de septiembre, día 17 de este año 2021, viernes. Hicimos todo al revés para no ser tan monótono, así a ver si me enredaba un poco. Así que gracias por estar, hoy vamos a estar con una prédica que el Señor nos ha entregado, pero antes de orar quería recordar lo que presentamos de nuestro ministerio el día miércoles y que es nuestro camino. Y nuestro camino es predicar el mensaje del reino, ganar personas, discipular, enviar y gobernar naciones. Amén. Para esto nos trajo el Señor. Oremos. Padre Santo, gloria a tu nombre, Señor. En este día de plenitud total, absoluta, Señor, te pido que ministres a todos y cada uno de nosotros, Señor, para poder sacar lo mejor que hay dentro nuestro, Señor, para que realmente la plenitud con lo que tú deseas que nosotros vivamos, comencemos a transitarla por el camino que tú creaste para nosotros, Señor, con el propósito que tú pusiste en cada uno y guiados por el Espíritu Santo y también, Señor, discipulados por nuestro Señor Jesucristo, que es quien gobierna nuestro cuerpo. Te damos gracias también por nuestras vidas, por nuestra salud. Te damos gracias, Señor, por María, que sabemos que ha superado ya ese COVID que la tenía complicada, pero ya está en sala común y prontamente estará saliendo del lugar donde se encuentra. Y también, Señor, por todos y cada uno de los que estamos ministrando, por nuestros primos, por Juan Carlos, por Mayra, que sabemos, Señor, que tú estás haciendo todo el milagro para que realmente vuelvan al lugar en donde deben estar y no donde hoy se encuentran, porque van a salir sanos, liberados, bendecidos, en victoria y sin secuelas, en el nombre de Jesús. Así también por los niños que nos has entregado, aquellos que tienen problemas, aquellos niños que realmente no están portándose como corresponde, aquellos niños que están angustiados por todas estas situaciones que vivimos, declaramos en ellos, Señor, que hay liberación total y absoluta. Aquellos matrimonios con conflicto que están liberados de toda la traza en donde están viviendo y están en plenitud total y absoluta, Señor, para avanzar y para triunfar en el camino. Aquellos que no tienen trabajo lo consiguen en el nombre de Jesús. Aquellos que tienen uno lo mejoran en el nombre de Jesús, como así mejoran también todos aquellos emprendimientos, los cuales, Señor, tú nos has puesto palabra para dar, palabra para ministrar, palabra para realmente guiar a cada uno de los que quiera recibirla para avanzar. Señor, que todos aquellos que están en oscuridad están liberados en el nombre de Jesús. Se van las enfermedades, se va todo lo malo, se va todo lo que pueda estar en ese hogar donde tú crees que realmente hay algo que está dominando lo que tú no puedes, lo cancelamos, lo anulamos. Si hay algún tipo de trabajo, lo echamos en el nombre de Jesús. Mandamos al infierno toda brujería, toda hechicería, la cancelamos, Señor. Toda atadura la desatamos en el nombre de Jesús y declaramos prosperidad, victoria, sanidad, liberación, bendición para ti, para toda tu casa, para toda tu familia, en el nombre de Jesús, Señor. Y también te pedimos que en esta hora que vamos a estar ministrando no haya interrupciones, mi Señor, que la palabra llegue, que fluya, Señor, de nuestras bocas, no solo como está escrita, sino también como tú quieres que nosotros soltemos para cada uno de los que nos están viendo y también, Señor, para nosotros mismos. En el nombre de Jesús declaramos día de gloria, día de victoria, de cielos abiertos para plenitud total y absoluta de nosotros. Todos somos hijos del reino. En el nombre de Jesús, amén. El tema de hoy se denomina la sociedad de Dios. Está basado en el libro Lucas
capítulo 15, donde vamos a estar leyendo del versículo 11 hasta el versículo 32. Si quieres tomar una Biblia, la tienes allí, o buscar en tu celular o en tu computadora, ya te dije, el libro es Lucas, capítulo 15, y comenzamos por el versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdida y alocadamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle el dinero. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba, llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio. Y su padre fue movido a misericordia, corrió a él y se echó sobre su cuello, y también le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, así como lo había pensado. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, matarlo, y comámoslo, y hagamos fiesta, porque mi hijo, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, que estaba en el campo, cuando vino, llegó cerca de la casa, él oyó la música y oyó las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era eso? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y él le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene tu hijo, que ha consumido tus bienes, se ha ido con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Amén. Estas palabras que desarrollaremos no solo reflejan la rebeldía de un hijo y el buen corazón de un padre, sino que revelan los estándares de aceptación de nuestras sociedades actuales para poder funcionar en ellas. El hijo pródigo en la sociedad. El hijo pródigo prefiere tomar la herencia que el padre podía darle, en vez de ser socio de su padre. Este joven se encontraba atrapado por el espíritu de este siglo. Él había entretejido pensamientos en su mente, fruto de dejar que Satanás ministre su mundo interior, y esto lo puso fuera del plan de Dios. ¿Qué pasa? Cuando nosotros empezamos a poner el ojo, a poner el oído,
a poner nuestros sentidos en otras cosas que no son las de Dios, esas cosas primero nos llaman la atención. Entonces estamos como atentos, como quien espía, mirando. Y esas cosas empiezan a dar vuelta en nuestra cabecita. Empezamos a darle lugar. O sea, tenemos que estar muy atentos con estas cosas, porque así empezamos a distraernos de lo que Dios nos dice. Esas cositas empiezan a girar en nuestra cabecita loca y empezamos a formarnos una idea de las cosas. Y esas cosas, si nosotros le permitimos, ¿vieron como el pájaro carpintero que tic, le permitimos al diablo que nos siga metiendo esa ideita, y eso se empieza a formar un pensamiento. Y es ese pensamiento erróneo el que nos va a llevar a que actuemos mal. Por eso tenemos que estar muy atentos a lo que vamos a hacer, a lo que escuchamos, a lo que miramos, a lo que decimos, por estas cosas, porque empiezan a formarse ideas erróneas, fuera de lo que Dios nos dice. Fue lo que le pasó al hijo pródigo. Para que este joven pida su herencia es porque había llegado a la edad de los 30 años, donde podía acceder a pedir su herencia. En la cultura judía, desde los 12 años, ya él había estado trabajando. El querer lo más grande te puede llevar a perderlo todo. A ver, no está mal que tengas aspiraciones, pero aspiraciones en las cosas que Dios te está dando. Aspiraciones en el estudio, aspiraciones en el trabajo, aspiraciones a crecer como persona, pero siempre dentro de lo legal, como hemos venido hablando. Satanás te quiere sabotear este pensamiento de quererlo todo y de querer lo mejor. Y en legalidad. Y en legalidad. Te puede sabotear tu tiempo de gloria. No dejes tu relación con Dios, porque ahí es cuando Satanás empieza a meter su colita. El joven sale de su casa queriendo hacer su propia historia. Y el joven vivió como quiso, marcó sus estándares y sus propios valores. Él dejó de creer que la verdad se sustenta en lo eterno, para creer que la verdad la define él según lo que tiene. Hubo una gran escasez de comida, como nosotros estábamos oyendo recién. Eso también hizo que no la tuviera este joven. Se había gastado el dinero y había escasez de comida. Una crisis no comienza de un día para otro. Hay alertas, hay cosas que nos van sucediendo, que nos van aconteciendo, que hacen que una determinada situación se precipite, que llegue al punto final. Y algo que hace esto es vivir como vivió el joven, con fundamentos incorrectos. Los había tenido correctos en la casa, él sabía lo que era manejarse con libertad, pero dentro de la legalidad. Él sabía lo que era el trabajo, él sabía lo que era ganar el dinero, él sabía lo que era administrar el dinero, pero como decía Vero, se dejó tentar, se dejó guiar.
¿Hasta qué? Hasta que se quedó sin recursos. Y encima no había comida, había escasez. Lo que menos pensó él en el tiempo que iba gastando el dinero era en trabajar. Nosotros podemos por determinadas situaciones, con una herencia, obtener un determinado dinero o por obra de Dios que nos acredita un dinero, pero no es para salir a gastarlo. A mí me ha pasado una época de mi vida de estar mal y pasar a estar excelentemente bien, y en el excelentemente bien pasar a comer jamón crudo todos los días. Yo no comía jamón crudo todos los días antes. ¿Por qué tuve que comer jamón crudo todos los días? Me administré mal, me dejé tentar, me dejé guiar, no estaba en el Señor. Por eso dije el otro día, a los 65 años, hace 10 que estoy con el Señor, y ahí no comía jamón crudo todos los días, pero no porque no pudiera, sino porque ya sabía, aprendí lo que tenía que hacer. Por eso todos tenemos que aprender. Podemos tener mucho, pero seguir trabajando. No podemos dejar de trabajar. Nosotros somos pastores y Dios nos manda a trabajar. El obrero es digno de su salario, sí, perfecto. Es digno de su salario con lo que hacemos, pero también tenemos que trabajar. No podemos tener las espaldas cubiertas para que siempre sea el Señor el que nos venga a socorrer. Nosotros tenemos que tener el trabajo digno para poder desempeñar la tarea que Dios nos dio y llegar a los lugares donde Dios quiere que lleguemos. Hoy en día hay sociedades que carecen de valores eternos y también hay situaciones donde no hay valores verdaderos, perpetuos, continuos. Si vas a vivir en la legalidad, hacelo continuamente, porque esto es como un contador, haces todo bien y de golpe haces todo mal, vas para atrás, arrancamos de nuevo, arrancamos de cero. No es que Dios dice, bueno, va a poner la balanza, no se pone no hay balanza. ¿Estés bien o haces mal? Hay gente que ve solamente lo que ellos poseen, no le dan valor a lo espiritual. Gente que está dominado por un pensamiento materialista y donde Cristo no existe. Estas sociedades manejan precisamente un sistema contrario a Cristo, contrario a lo que Él nos enseñó que debíamos hacer. Y obviamente ni hablar de seguir la palabra de Dios. Trabajar no es ser un esclavo. Trabajar no es ser, no es una denigración. Trabajar, siempre y cuando que estés en el ambiente correcto, en un lugar donde tú puedas expresar todo lo que Dios te da para que tú crees en el nombre de Jesús, para que tú puedas desarrollar el camino donde Dios te ha puesto, donde puedas restaurar lo que está mal en el lugar y fundamentalmente la tierra, y que después empieces y puedas vivir a la altura de lo que Dios te ha entregado. Como decíamos el otro día, nosotros, por eso mismo dice la palabra, nuestro camino a gobernar, una vez que sabemos, tenemos que ir a gobernar las naciones, pero ¿cómo gobernamos? Primero el cuerpo, después llegó a las naciones. Escuchamos decir que en nuestra sociedad hay muchísima corrupción y además que el que trabaja es por ignorante. ¿Por qué? Porque no sabe, porque se deja guiar, porque se deja manejar. Y hay otros que dicen que llegan por una palanca o, ¿cómo decís? Por cuña. Por acomodo, por cuña. Este está ahí porque lo acomodaron. Y si está ahí porque lo acomodaron es porque no le importa trabajar. Entonces gana su dinero y no hace nada. Cuando cotidianamente se dice, está ahí por el apellido, porque tiene familiares trabajando ahí. Exactamente. ¿Hijo de quién sos? Decía un pastor el otro día en una prédica que él, cuando empezó a predicar el Evangelio, el padre le dio el auto para que vaya a cargar combustible y volviera. Él salió a cargar combustible de un pastor muy conocido y resulta que lo para la policía y la cédula verde había pasado el vencimiento y no era él, el titular. Entonces le secuestraron el auto, pero él dijo, yo soy el pastor.
hijo del pastor fulano de tal. Y esa persona entendió que no servía de nada porque era una infracción lo que estaba haciendo. Pero si hay gente que piensa, guarda con este, vamos a darle un lugar. Eso no es lo que Dios quiere. Y llegamos entonces a creer que aquel como tiene poder, porque entró, porque está haciendo lo que quiere, el trabajo que hacen los demás es un trabajo, el trabajo en realidad es para brutos. Y cuando uno tiene una palanca, es para sabios. Dios no solo le pidió al Padre que produjera con el huerto, sino también que cuidara la tierra. Él tenía que ser creativo de cómo cuidar la tierra, tenía que entender, aprender, comprender y ver con fallas cómo se pueden hacer las cosas. Y ahí empezar a cuidar los recursos. Y así no destruir la tierra, porque del cuidado de la tierra viene el alimento. Por eso nosotros como pastores cuidamos a nuestros apóstoles. ¿Por qué? Porque hay que cuidarlos, porque de allí viene la palabra que nutre y que guía la vida que Dios nos ha entregado. Y por eso son lo que son. Y por eso cuidamos el reino del Dios. ¿Por qué? Porque del reino de Dios es donde venimos. El trabajo te va a hacer creativo, te va a hacer un estratega, un mejor administrador. Y vas a poder decir, una disciplina de trabajo nos libera de la idiotez. Porque a veces uno se torna idiota. Idiota es una palabra que está en la Biblia, si quieren búsquenla. Dios a este hombre no le habló en el templo. Dios le habló directamente a través del trabajo, de cómo tenía que trabajar. Este joven se dio cuenta que tenía que trabajar. A través del trabajo el Señor le habló. No fue por medio de una visión, de un sueño, sino en directo. Así le habló Dios a este joven. Como a vos y como a mí, en directo. Ni más ni menos. Idiota es que carece de idoneidad. Idoneidad. Estás como yo el otro día, ¿eh? Sí. Bueno, pero era primero. Hay algunos que no necesitan que se les vuelva a orar o que se les impongan las manos para ser libres, sino que necesitan trabajar para liberarse de tanto tiempo libre. A ver, tener tiempo libre está bien, porque tenemos que recrearnos y recrearnos nos lleva también a la creatividad, pero no podemos tener todo el tiempo libre, vivir de tiempo libre. Cuando uno va al colegio, ¿qué tiene de tiempo libre? El recreo. Es un tiempito, un lapso. Uno se pasa más tiempo trabajando y estudiando que de recreo. No está mal irse de vacaciones, pero siempre y cuando te las merezcas. ¿Y por qué te las vas a merecer? Porque trabajaste duro para ello. Amén. ¿Habremos trabajado duro nosotros que nos merecemos vacaciones? No sé. Y no permitir que los demonios consigan espacio en su mente, en nuestra mente, en la mente de cada uno. Porque como decíamos recién, ¿por dónde empieza a generarse el pensamiento? ¿Sí? Y cuando uno tiene demasiado tiempo libre, empieza a ver cositas, empieza a escuchar, empieza a meterse en lo que no le corresponde. ¿Por qué? Porque tiene todo el tiempo para hacer eso. No está usando su tiempo productivamente. El sistema donde malgastamos nuestra herencia no prioriza a Dios ni a los principios eternos. Y en vez de buscar honrar a la gente con su trabajo, lo que busca es explotarlo. En cambio, en la casa de Dios y en su palabra,
a los trabajadores del reino no les falta el alimento continuo en la mesa. Amén. Amén. Trabajar para el mundo trae explotación, pero trabajar en lo que nuestro Padre está construyendo trae dignificación. Aleluya. Por eso el problema no es el trabajo, el problema es para quién estoy trabajando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios a todos, nos ha dado determinados dones. Y no todos, José no tiene los mismos dones que yo no tengo los mismos dones que José. Entonces, como quien dice, cada maestrito con su librito. ¿Por qué? Porque quizás a mí me dio dones para trabajar manualmente, por ejemplo, y capaz que a José no. O a ustedes, cada uno tiene su habilidad, su don, su especialidad que Dios te dio. Por ejemplo, hace muy poquito, una persona que está acostumbrada a trabajar para el mundo, digámosle, porque siempre ha trabajado de empleado. No digo que esté mal, ojo, pero si Dios te da un don, es para que vos lo explotes, porque en eso sos bueno. Entonces, si claramente Dios te hizo prepararte en ello, entonces enfócate ahí, en ese trabajo. ¿Por qué? Porque quizás te dio dones para elaborar comida, quizás te dio dones para la pastelería, quizás te dio dones para pintar, Ahora pintar una casa no cuadro, ¿no? Claro, pintar. Sí, puede ser también para ser artista, ¿por qué no? También para ser para artista. El canto, te puede haber dado dones para la cibernética, te puede haber dado dones para la tecnología. Entonces, ahí tenés que explotar ese don que Dios te dio, porque ahí está tu trabajo productivo, lo que te va a llevar a recibir todas las bendiciones que Dios te quiere dar. Amén. En la sociedad que está construyendo nuestro Padre, la miseria no tiene espacio, porque el trabajo dignifica, porque la gente no trabaja por comida en el reino, porque comida sobra. La gente no trabaja por el desarrollo personal, sino por el desarrollo corporativo del reino, porque buscamos dentro del reino construir una sociedad bajo la visión de nuestro Padre. Amén. El joven vuelve con una visión clara de qué debía hacer en casa de su padre. Ese tiempo que había estado lejos lo había hecho entender qué es lo que tenía que hacer, qué era lo correcto. Él no pensó que voy a ir a la casa de mi padre, era que me va a decir, que porque me fui, me llevé la plata. No, él dijo, voy a ir a la casa de mi padre a trabajar como jornalero. Le fallé a mi padre, le fallé a Dios. Tenemos que pensar de esa manera cuando nos equivocamos, porque eso es arrepentirse, eso es genuino. Y Dios te va a dar otra oportunidad. Si te has equivocado, has hecho las cosas mal, bueno, pide perdón, sigue adelante. Vuelve, sigue con la meta. Como dijo Vero, tienes una profesión, un don, hazlo. No es que se terminó la vida porque te echaron del trabajo, porque se cerró tu empresa. No, señor. Hay que seguir adelante. No hay que dedicarse a mirar el techo o a esperar que te vengan a golpear la puerta. No, salí a hacer lo que sabés hacer. El hijo pródigo entendió que el llamado es a construir algo nuevo. Por eso dijo, ya no merezco llamarme tu hijo. El hijo pródigo entendió
que lo que le había ocurrido y lo que venía va mucho más allá de los beneficios de la clase de donde él estaba viviendo. Esto va más allá de la comodidad de ser un hijo y vivir como tal. La visión, misión que Dios nos ha entregado a todos es construir una sociedad a la altura de lo que Dios nos revela. Entonces, a este joven, como a nosotros, a él se le abrió un panorama distinto, como a nosotros se nos debe abrir un panorama distinto. Usted no piense que fue inmediato el panorama que se me abrió distinto hace 10 años atrás. Pero sí fue distinta la manera en que me hacía ver Dios lo que tenía por delante. No importa los problemas que tuviese, ni los escollos y las situaciones, claro, atravesadas que pudieran venir. Un panorama distinto. Este joven entendió que iba a haber una recompensa, siempre hay recompensa, pero no debemos trabajar por el fin, debemos trabajar por lo que tenemos que hacer, por el momento, no por lo que me van a dar. Yo no bendigo para que me bendigan, pero sé que viene bendición, entonces sigo bendiciendo. Yo no te doy para que vos me des, te doy porque debo darte, porque sé lo que me va a venir. Y es recompensa, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de los hechos y de los actos que cometamos. También los beneficios personales que tenía como hijo, porque era heredero. Vos sos heredero, yo soy heredero. ¿Y sabe de quién somos coherederos juntitos, así como yo con Verónica? De Jesús. También es hijo de Dios. La esencia del trabajo es para ver la manifestación del reino del Dios en la sociedad, pero una sociedad que vos y yo vamos a transformar. Amén. Amén. El recibimiento del Padre. Una vez que el Hijo entiende que el fin es construir la sociedad de Dios encarnada en su Padre, vuelve en sí y regresa. Dice que el Padre primero lo vio y sintió compasión. Segundo, corrió a él. Tercero, lo abrazó y lo puso sobre su regazo. Esto es lo que Dios siempre va a hacer con nosotros, porque es nuestro Padre y porque nos ama. Eso nos da esta tremenda enseñanza. Tú y yo hemos podido vivir las locuras más grandes y descabelladas del mundo, y sin tan siquiera darle una explicación a Dios. Él, al ver que entendimos y que venimos a Él, Él corre a nuestro encuentro. Porque Él nos ama tanto que sin escuchar nuestros argumentos, Él sabe que si venimos a su encuentro es porque hemos decidido caminar como Él quiere para nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces el Hijo abre su boca para decir: Padre, he pecado contra Dios y he pecado contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Ponme como uno de tus trabajadores. Al decir eso, no se hable más. Ya el Padre no se dirigió de nuevo al Hijo. Al Padre, el Padre no discutió ni pidió explicaciones de nada, sino que dio una orden. Solo una orden para que sus criados trajeran ante su hijo vestidos nuevos, sandalias nuevas,
y anillo para la mano de mi hijo. El problema de Dios contigo o con nosotros nunca es la falta de abundancia, sino las prioridades del corazón. Cuando el padre vio que su hijo tenía las prioridades correctas, entonces le trajo la abundancia. Lo mismo pasa con nosotros y Dios, porque Dios es nuestro Padre. Entonces siempre nos quiere bendecir, siempre nos quiere llenar de abundancia y de muchas cosas que aún ni siquiera nosotros conocemos. Pero ¿qué pasa? No tenemos que distraernos y salirnos de la palabra de Dios. Cuando las prioridades son las correctas, se nos van a abrir nuevos portones para nuestras vidas. Amén. Amén. Portones gigantes se van a abrir. Entendamos que Dios puso el anillo. Dios dijo, me son confiables. ¿Cómo veo que entiendes que no estás construyendo la ciudad del hacendado, sino que estás construyendo la casa del Padre? Entonces te hago socio de mi negocio. Esto es lo que tendría que haber entendido ese joven antes de irse, que él seguía trabajando para ser socio del papá, socio del hermano. Eso era vivir en comunidad, vivir en comunión y fundamentados en el poder del uno. Lo que Vero hace por su lado y yo hago por el mío seguramente fracasa. Si lo hacemos juntos, vamos a la victoria. Vamos a la victoria. Hoy salimos juntos a buscar algo y obtuvimos todo y más de lo que realmente pretendíamos que íbamos a conseguir. Pero estuvimos juntos. Debes prepararte hoy. Nosotros estamos preparándonos. ¿Para qué? Para recibir lo que Dios viene a entregarte. Amén. Hay razones suficientes para celebrar este mes de septiembre, que le quedan 14 días, 13 días, porque tiene 30. ¿Sí? Y tenés que entender que en este mes de septiembre empieza tu mejor temporada. Amén. Por eso tenemos que entender que Dios no nos castiga. Somos nosotros los que hacemos las cosas mal. Entonces por eso nos vienen todas las cosas malas que nos vienen. ¿Por qué? Porque nos distraemos de la palabra. Pero si nosotros estamos de acuerdo con Dios, si nosotros entendemos que Dios es nuestro socio, o mejor dicho, que nosotros somos socios con Dios, entonces ahí es cuando vamos a empezar a recolectar todas las cosechas y las abundancias que Dios nos ha prometido. Amén, así es. Y esto que hemos hablado, esto que hemos visto, la sociedad de Dios, es algo que vamos a hacer real entre todos, no nosotros dos solos, entre todos. Debemos para esto cumplir con el proyecto y el propósito de nuestro Padre. Ese propósito puso en cada uno de nosotros. Él lo escribió antes de la fundación del mundo y lo vivió. A ver, si puede vivir Él lo que yo digo. Y sí lo hizo. Por eso Él sabe lo que nos pasa. El Espíritu Santo es Dios. Por eso le dice, no pongas ahí esto porque va a pasar algo. Yo lo pongo y pasa. Hasta que empiezo a entender que Dios ya lo vivió y sabe lo que va a venir. Por eso el Espíritu Santo me previene. Debemos mantenernos como hijos de Dios en esta tierra. Debemos respetar al Dios eterno. No, hoy, gloria a Dios. Y mañana, ¿qué Dios mi Dios? Hoy le hago caso a mi líder
leo, veo, estoy, aleluya, voy a la iglesia, o pongo la televisión, como es la computadora o mi celular, veo la prédica, estoy participando, gloria a Dios, y mañana no me interesa lo que me diga ese hombre, esa mujer. No me importa. Y sin eso, nuestra vida pierde la esperanza, porque nosotros perdemos la fe. Nosotros dejamos de creer. Y eso es lo que nos fomenta a vivir una vida diferente. Por eso no podemos cambiar nuestro cuerpo, no podemos cambiar nuestra nación, no podemos cambiar nuestra familia. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar que Dios tome el control a través del Espíritu Santo de nuestro cuerpo. Que nuestra mente sea guiada por Jesús, no por nuestros propios pensamientos. Y así vamos a construir una sociedad a la altura de lo que Dios preparó para nosotros. Porque como decimos, Dios preparó un mundo para que todos vivamos armoniosamente, que vivamos bien, en plenitud y que tengamos todo. ¿Por qué? Porque Él se ocupó de crear todo. Las plantas, los frutales, los peces, las aves, los animales que andan sobre la tierra, todo. Él se ocupó de todo. Y lo que no se ocupó Él, ocupó a un hombre para que lo creara. Por eso nacieron los médicos, por eso hay que estudiar, hay que capacitarse, y también nos hizo a nosotros para desarrollar la palabra de Dios y para mostrarles, como Jesús vino a mostrar, que sí se puede vivir como Dios dice que vivamos. Y también entendamos que se puede vivir como Dios quiere que vivamos, porque Dios nos ama. Amén. Amén. Buen fin de semana.